Entonces, la factura cambiaria. Vean ustedes que tenemos esos títulos de crédito que son representativos de mercaderías. Empezamos diciendo que son títulos representativos de mercaderías, la factura cambiaria, el conocimiento de embarque, carta de porte, certificado de depósito y bono de prenda. Esos títulos de crédito, además de ser clasificados como títulos representativos, que son representativos de mercaderías, también son títulos de crédito que en algunos casos, vienen a ser títulos principales, como el certificado de depósito, por ejemplo, o la factura cambiaria, son títulos principales porque no dependen de otro título de crédito para existir, ¿verdad? Entonces tenemos ahí principales, el certificado de depósito, la factura cambiaria, la carta de porte, el conocimiento de embarque. Es decir, accesorio, tenemos al bono de prenda. Encontramos a su vez que son títulos de crédito dentro de la clasificación doctrinaria concretos. ¿Por qué son concretos? Porque tienen una relación directa con el negocio subyacente. Es decir, que son títulos de crédito representativos de mercadería que tienen una relación directa con contratos mercantiles, así como se denomina su material de apoyo. Tienen una relación directa estos certificados de depósito representativos de mercadería con contratos. Veamos cuál es la relación. La factura cambiaria tiene relación directa con el contrato de compraventa mercantil al crédito. ¿Por qué decimos que estos títulos de crédito representativos de mercadería tienen una relación directa con contratos mercantiles? Porque en el caso de la factura cambiaria, su relación es con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Y dentro de ese contenido del título de crédito está incorporado el contrato de compraventa mercantil al crédito. Esa es la gran relación que lo hace concreto. Nos vamos al conocimiento de embarque. Y el conocimiento de embarque tiene establecido esa relación, directa con un contrato de transporte de mercaderías, transporte de cosas por la vía marítima, específicamente. Si nos vamos a la carta de porte, encontramos que la carta de porte tiene relación directa con el contrato de transporte de cosas a transportar vía terrestre o vía aérea. Es decir, que en el conocimiento de embarque y en la carta de porte está incorporado un contrato de transporte de mercaderías. Encontramos en el certificado de depósito un título de crédito que tiene incorporado un contrato de depósito mercantil. Por eso es la relación directa. Y el contrato de préstamo con garantía prendaria está incorporado en un título de crédito que se denomina bono de prenda. Esa es la relación directa que hay entre los títulos de crédito representativos de mercadería y los contratos mercantiles. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el contrato de compraventa mercantil al crédito, el contrato de transporte de mercancías o de cosas, ya sea vía marítima o vía terrestre o vía aérea que se van a transportar. Tenemos el contrato de depósito mercantil para el certificado de depósito
y el contrato de préstamo con garantía prendaria para el bono de prenda. Estos contratos están incorporados en esos títulos de crédito, como he explicado. Si ustedes se van al artículo 1574 del Código Civil, ahí está la formalidad de los contratos. ¿Cómo podemos construir contratos? ¿Cómo vamos a crear contratos? ¿En forma verbal o en forma escrita? Establece la norma. Vamos a ver dentro de la forma escrita, que puede ser en escritura pública, en acta, en documento privado, en documento privado con legalización de firma, y hoy ustedes adicionan una nueva forma, porque si bien es cierto, es escrita y es documento, no es ninguno de los que ya dijimos, sino que es en títulos de crédito. Entonces, ¿podemos contratar a través de títulos de crédito? La respuesta es sí. ¿Qué contratos podríamos crear en títulos de crédito? Compraventa mercantil al crédito, depósito mercantil, transporte de cosas y contrato de préstamo con garantía prendaria. Ahí tenemos entonces esa relación directa que hacemos de los títulos de crédito representativos de mercadería y los contratos mercantiles. Encontramos entonces que tenemos dentro de esos títulos de crédito representativos de mercadería que obviamente en su orden vamos viendo y yo lo que quiero es que ustedes observen esta relación que va a tener un título de crédito con otro, un contrato con otro contrato, de manera tal que cubrimos los títulos de crédito representativos de mercaderías. Empezamos con la factura cambiaria. Alguien que nos ubique la factura cambiaria en nuestro código. Artículo 591, capítulo 11 de la factura cambiaria, artículo 591. Muy bien, ¿nos puede leer ese, Alberto, por favor? Claro, licenciada. Artículo 591, factura cambiaria. La factura cambiaria es el título de crédito emitido de forma física o electrónica, que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega, o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad, sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicio. El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada en la forma y condiciones que establece este capítulo. No podrá liberar una factura cambiaria por compraventa de mercadería si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. Si se trata de facturas cambiarias que emiten por prestaciones de servicios, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento y que sea posible ceder el derecho de crédito en forma independiente de la obligación contenida en el contrato en virtud del cual se beneficiará del servicio. Muy bien, entonces tenemos a partir del 591, si ustedes se pueden dar cuenta del Código de Comercio, la factura cambiaria, ese título de crédito que ya le pueden colocar un chequecito, que es lo que estamos viendo ahora. Encontramos entonces la factura cambiaria. La factura cambiaria hoy por hoy la podemos encontrar en un soporte físico o material, en un soporte papel, o la podemos encontrar en un soporte electrónico. A ustedes se lo pueden enviar en un correo electrónico, por ejemplo, y ahí va la factura cambiaria. Entonces, esa sería desmaterialización de títulos de crédito y el creador de esta factura cambiaria pues va a tener un registro contable donde va a hacer la anotación en cuenta de cuentas por cobrar a través de facturas cambiarias, porque son al crédito, ¿verdad?
encontramos que la factura cambiaria pues es un título de crédito que anteriormente en los códigos de comercio anteriores de Guatemala no existía, sino que se da como un uso que con mucha frecuencia se daban las compraventas mercantiles a través de firma de documentos, a través de facturación. Entonces se llegó al entendimiento ya en el código de 1970, que es el código vigente, que aparecía ya la factura cambiaria como un título de crédito. Se le eleva a este rango, a esta categoría jurídica, porque era de uso frecuente en Latinoamérica. Y entonces es ahí donde se da ya como una forma legal la factura cambiaria regulada en el Código de Comercio vigente. ¿De dónde trae sus orígenes? ¿Cómo es que se forma esa factura cambiaria con esos requisitos en el Código de Comercio? Pues deviene de la Ley Uniforme Centroamericana de Títulos Valores. Esa fue aplicable a muchos países y finalmente en Guatemala en 1970 pues se utiliza como fundamento y como creación para poder incluir dentro del apartado de cosas mercantiles a la factura cambiaria. Es así como nace y se regula la factura cambiaria ya como un título de crédito. Decíamos que los títulos de crédito, al igual que los contratos, son categorías jurídicas mercantiles. Categorías jurídicas mercantiles. Entonces se le eleva ese rango. Era un documento por medio del cual se hacía constar la compraventa, ¿verdad? De determinadas cosas, de determinados productos, de determinadas mercancías. Y entonces encontramos que ahí aparece esa posibilidad de tener ya la factura cambiaria. ¿Qué podemos decir? Obviamente hay muchos autores que están inmersos en el derecho mercantil. Tenemos definiciones doctrinarias, tenemos definiciones también de legislación, en donde nos aparece qué es la factura cambiaria. Entonces encontramos, ustedes pueden estar consultando al doctor Villegas Lara, al doctor Edmundo Vázquez Martínez, que tienen buena bibliografía. También podemos encontrar Vivante, que es un autor italiano, Garrigues, que es un autor español, que tienen bastante asidero doctrinario respecto de los títulos de crédito y de todo el derecho mercantil. Entonces, ahí podemos nosotros encontrar una definición tanto doctrinaria como definición legal de la factura cambiaria. Y yéndonos al 591, encontramos que la factura cambiaria es un título de crédito. Empezamos por decir que la factura cambiaria ya específicamente para nosotros en Guatemala es un título de crédito. ¿Se va a crear en un soporte papel o se va a crear en un soporte electrónico? Eso también deviene de lo que es la factura cambiaria. En la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios va a nacer a la vida jurídica la factura cambiaria a través de esa compraventa mercantil, a través de esa prestación de servicios, una vez sea al crédito. Entonces encontramos que ahí está de una manera muy resumida lo que es la factura cambiaria. Un título de crédito, un documento con características especiales que nace como consecuencia de la autorización de un contrato de compraventa mercantil al crédito, misma que puede estar contenida
en un soporte material, o sea, en soporte papel, o en un soporte electrónico. Entonces, ahí estamos hablando de la factura cambiaria. Encontramos a su vez que el vendedor puede entregar al comprador la factura cambiaria cuando le entrega las mercaderías. O si las remite a un lugar determinado, remite el vendedor las mercancías al comprador y conjuntamente con las mercancías remite la factura cambiaria. ¿Para qué? Para que el comprador o beneficiario de esa contratación acepte a través de su firma y devolución de la factura ese título de crédito, esa obligación contractual, y la cumpla en el plazo, lugar y modo convenido. Encontramos entonces una particularidad de la factura cambiaria. Es la factura cambiaria un título de crédito de aceptación obligatoria. Eso es muy importante. Es la factura cambiaria un título de crédito de aceptación obligatoria. Encontramos a su vez que esa factura cambiaria, pues obviamente vamos a encontrar que tiene un origen, tiene una fuente y es considerada un título de crédito. En el régimen jurídico nuestro, guatemalteco, la naturaleza jurídica de la factura cambiaria es que se considera un título de crédito. Así como todos los títulos de crédito tienen la naturaleza de ser cosas mercantiles o bienes muebles, se consideran bienes muebles, la factura cambiaria se considera un título de crédito. Entonces, así lo considera la doctrina, así lo considera la legislación, que es un título de crédito que confiere derechos de crédito, ¿verdad? Un derecho de crédito que al vencimiento del plazo va a ser exigida la obligación contenida en este título de crédito. Si vencido el plazo de este título de crédito, el comprador no cumple con la obligación de hacer efectivo el pago de las mercaderías recibidas al crédito, entonces el vendedor tiene el derecho de ejercitar la acción cambiaria a efecto de obligar al cumplimiento de la obligación por medio de la vía jurisdiccional. Y de esa manera poder reclamar ese derecho, esa pretensión que le asiste, ¿verdad? A través de la acción procesal, en donde tenemos la acción cambiaria. Si es que el comprador no cumple, la tenemos establecida a partir del 615 en adelante del Código de Comercio. ¿Qué características tiene la factura cambiaria? En principio es un título de crédito formal. ¿Por qué? Porque debe de cumplir con requisitos y requerimientos que la ley establece para ser considerada un título de crédito y para surtir válidamente los efectos de los títulos de crédito. Entonces, es formal. Es un título de crédito completo porque se cumplen en ella todos los requerimientos legales para su validez y eficacia. Encontramos que es
un título de crédito incondicional, porque no está sujeto a condición alguna, sino que a los pactos contractuales establecidos en el contrato de compraventa mercantil al crédito. ¿Es autónoma la factura cambiaria? Sí, es autónoma. ¿Por qué? Porque vale por ella misma. No se necesita del acompañamiento del contrato de compraventa mercantil al crédito fuera de la factura cambiaria de las mercancías, por ejemplo, para hacer efectivo el cumplimiento de obligaciones, sino que ese contrato, esos pactos contractuales están incorporados en la factura cambiaria. Entonces, esto provoca que tenga la posibilidad por ella misma de ser eficaz y de surtir los efectos de títulos de crédito. También está revertida de rigor cambiario. ¿Por qué razón? Ya lo decíamos. Si es el caso que vencido el plazo hay cumplimiento de la obligación, no pasa nada. Ya se terminó la relación contractual. Pero si es el caso que vencido el plazo no hay cumplimiento de la obligación, ese rigor cambiario es el que permite que el vendedor ejercite la acción cambiaria y obligue al cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Un cumplimiento de obligación forzoso. Encontramos también que hay abstracción porque definitivamente ese título de crédito no tiene que hacer directamente referencia al contrato para ser válido y eficaz, sino que vale por ella misma, aislada de esa relación de causalidad que tiene con el contrato, no obstante que el contrato está incluido en ese título de crédito. Encontramos entonces que tiene una característica obligacional, obviamente. ¿Por qué? Porque hay obligaciones de cumplimiento que deben hacerse efectivas al vencimiento del plazo. Y entonces eso hace que tenga la característica de la obligatoriedad. Hay ahí inmersa, hay incorporada de manera añeja una obligación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay aparejado el derecho para el vendedor. Entonces también está la obligación para el comprador. Encontramos a su vez que hay elementos que participan de la factura cambiaria. ¿Cuáles son? El vendedor y el comprador. Estos son elementos personales o intersubjetivos. El comprador y el vendedor. Encontramos a su vez que tenemos al comprador, que es el beneficiario de la relación mercantil al crédito y que debe cumplir con la obligación, esos ya son efectos de el pago de las mercancías recibidas por parte del vendedor. Entonces, ahí tenemos esos elementos personales. El vendedor tiene la obligación de hacer efectiva la entrega de las mercancías al comprador o remitirlas al lugar establecido en el título de crédito. El comprador, la obligación de recibir la factura y recibir las mercancías una vez esté conforme con la recepción de las mercancías, encontramos que vamos a poder disponer como compradores de esas mercancías
¿tiene el comprador la obligación de aceptar la factura que establece la cantidad de mercancías con precio unitario y precio global y luego devolvérsela al vendedor aceptada en el plazo que la ley establece? Esos son ya efectos que provoca la existencia de la factura cambiaria. Encontramos entonces que ahí tenemos los elementos personales o intersubjetivos, que son el elemento personal, el vendedor y el comprador, cada uno con sus derechos y sus obligaciones, como lo hemos visto. Pero luego tenemos el elemento real en ese título de crédito y son las mercancías de la compraventa mercantil al crédito. Es decir, la mercancía, cosa, objeto del contrato de compraventa mercantil al crédito es el elemento real en el título de crédito que se denomina factura cambiaria. Y el precio de las mercancías en dinero. Entonces tenemos ahí dos elementos reales o materiales de la factura cambiaria: las mercancías y el precio en dinero. Y el elemento formal, que van a ser los requisitos o requerimientos que la ley establece para poder crear ese título de crédito que se denomina factura cambiaria. Alguien que por favor nos lea los requisitos especiales, porque ahí se recuerdan los requisitos generales de la factura cambiaria, los vamos a encontrar en el 386. Pero vayámonos a buscar los requisitos especiales de la factura cambiaria, a ver quién los tiene por ahí. Que nos diga dónde los ubicamos. En el artículo, dale compañero. Dale, en el artículo 594, otros requisitos. Muy bien, ¿cuáles son? Además de los requisitos que establece el artículo 386, la factura cambiaria deberá contener: 1. El número de orden del título librado. 2. El nombre y domicilio del comprador. 3. La denominación y características principales de las mercaderías vendidas. 4. El precio unitario y el precio total de las mismas. La omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos anteriores no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad del título de crédito. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la omisión de los requisitos especiales que ahí nos leía Alberto no afecta la validez del negocio jurídico, es decir, de la compraventa mercantil al crédito que da origen a la factura cambiaria. Pero este documento va a perder su calidad de título de crédito. ¿Por qué? Porque no llena los requisitos que la ley establece. O sea, si hubiera esa omisión. Entonces, ahí tenemos los requisitos de la factura cambiaria. Entonces, ahora podemos observar que tenemos requisitos generales de la factura cambiaria. ¿Cuántos requisitos generales tenemos? A ver, ¿quién los ubica? 5. Tenemos 5 en el 386, ¿verdad, Edgar Adolfo? Sí, Sí, licenciado Luis Álvarez, le saluda. Y tenemos gusto en saludarle.
Y tenemos 4 especiales en el 594, ¿es así? Es correcto. Sí, licenciada. Entonces la pregunta es, ¿cuántos requisitos debemos cumplir para crear una factura cambiaria? 9. Muy bien, 9, muy bien, Alicia, Yuri. 9 requisitos, muy bien, son 9 requisitos. Entonces, ahí tenemos los requisitos de la factura cambiaria, son 9. ¿Se recuerdan los requisitos del cheque? ¿Cuántos eran? Esos ya los habíamos visto. ¿Alguien que los encuentre por ahí? Solo para que vean la diferencia. Son 2 especiales que están en el artículo 495 y los 5 generales del artículo 386. Entonces, Edgar, ¿cuántos requisitos debemos cumplir para crear cheques? 7. 7. ¿Cuántos generales? 5. ¿Cuántos especiales? 2. ¿Cuántos requisitos para crear factura cambiaria? 9. ¿Cuántos especiales? 4. ¿Cuántos generales? 5. Así deben saber ustedes, pero de todos los títulos de crédito, ¿verdad? Y este solo es calentamiento, Edgar Adolfo. Luego tenemos muchos más. Entonces encontramos ahí requisitos de la factura cambiaria y encontramos como requisitos de la factura cambiaria ese requisito especial, ¿verdad? Esos requisitos especiales que deben de cumplirse a cabalidad. Vean ustedes, por ejemplo, el numeral 4, el precio unitario, es decir, el precio por unidad de mercancías. Pero en otra columna vamos a colocar el precio total de todas las mercancías de la factura cambiaria, que ampara esa factura cambiaria. Entonces ahí tenemos esa factura cambiaria que va a ser factura cambiaria si llena todos los requisitos de la factura cambiaria, porque en caso contrario, pues no va a poder tener la calidad, aunque se parezca y aunque tenga algunas características y algunos requisitos, pero si no cumple con todos, no va a poder permanecer como factura cambiaria, sino va a perder esa calidad, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos requisitos generales, tenemos requisitos especiales. Decíamos que el vendedor debe de entregar con la mercadería al comprador también la factura cambiaria que ampara esas mercaderías al crédito. Pero que cuando no le entrega la factura cambiaria con las mercaderías, puede hacerlo posteriormente. Si no le entrega, cuando entrega la mercadería vendedor a comprador, o cuando el vendedor envía o remite mercaderías al comprador, en ese justo momento puede enviar, puede remitir o puede entregar la factura cambiaria. Si no lo hiciera en ese momento, tiene un plazo que la ley otorga para que pueda hacerlo. ¿Cuál será ese plazo? Vayámonos a la ley. Alguien que lo encuentre y nos diga. A ver, Alan, ¿qué establece ahí el 596? Araceli, ¿qué dice?
Tiene problema con su micrófono, Alan. ¿Qué dice Araceli? Que es un término no mayor de 3 días y no podrá exceder de 48 horas al de la entrega o despacho de las mercaderías. ¿Cómo entiende eso que leyó Araceli? Que si la vemos está mejor. Cuando la mercadería es enviada, tiene 3 días para recibirla y no podrá exceder de 48 para entregar la factura. Así lo entiendo yo, licenciada. Alguien que le ayude por ahí, a ver quién más. Lean bien su 596. Alguien que nos lea el 596. Artículo 596. Envío. La factura podrá ser enviada por el vendedor al comprador directamente o por intermedio de banco o de tercera persona. De utilizarse intermediarios, estos deberán presentar la factura al comprador para su aceptación y devolverla, una vez firmada por este, o conservarla en su poder hasta el momento de la presentación para el pago, según las instrucciones que reciban del vendedor. Si la factura no acompañase las mercaderías o documentos representativos de estas, deberá ser enviada por el vendedor en un término no mayor de 3 días al de su libramiento, que nunca podrá exceder en 48 horas al de la entrega o despacho de las mercaderías, cualquiera de los dos que sea primero. ¿Cómo entiende eso, Edgar Adolfo? ¿Cómo nos lo puede explicar? Bueno, que cuando se entrega o despacha una mercadería, el libramiento de la factura, si no se hace en ese momento, no puede exceder de 48 horas. Y cuando la mercadería se envía y no acompaña la mercadería, no puede ser el plazo mayor a 3 días de que se hizo el libramiento de la factura. O sea, a ver. Cualquiera de las dos que sea primero. ¿Qué quiere decir eso en términos más sencillos? Si lo leemos así textual nos va a costar más. No. Wilber, ¿qué quería decir? Y luego les explico. Nada, como usted preguntó sobre eso, yo lo que entiendo, licenciada, buenas noches compañeros. Hola. Es que hay 2 formas de entregar la factura cambiaria, bueno, 3 formas, según entendí yo del artículo, de entregar la factura cambiaria al comprador. Una es que la factura cambiaria se adjunte junto con los documentos que se están vendiendo. Entonces, me imagino, bueno, yo entiendo que en ese momento empieza a correr probablemente el plazo. Ajá. Después está la otra que la factura cambiaria no se entregue al momento en que se entrega el producto que se está vendiendo, pero el vendedor tiene 48 horas para entregarla después de haber entregado el producto, pero no debe ser una factura que lleve más de 3 días de haberse emitido. A la inversa, Wilber. Es al revés. Que no lleve más de haberse emitido, y que la otra es que también un banco, me imagino que esto de los plazos es porque hay bancos que se dedican a cobrar facturas cambiarias, entonces él puede hacerle llegar al cliente y prácticamente en ese momento le está diciendo, mira, ya no le compré ya no le pagué esa Marro DCA, sino pagame a mí, a Banco Industrial, y ya te entregó tu producto, pero a mí me tenés que pagar solamente, licenciada. Muy bien. Bueno, encontrábamos ahí quién más estaba pidiendo la palabra después de Wilber. Había alguien más. Melissa. Sí, Leida, yo entiendo que cuando una factura cambiaria no se entrega con una mercadería,
dice que tenemos un plazo de 3 días después de haber creado esta factura para poder enviarla, pero siempre y cuando que no exceda de 48 horas de la entrega. O sea que no puede, o sea que, ahí se me confunde un poquito, me ayuda. O sea que antes de los 3 días tenemos 48 horas. Entre esos 3 días tenemos 48 horas para hacer entrega de la mercadería. Eso entendí. Bueno, Alicia, no se preocupe que ahí vamos a explicar. Bueno, yo antes que ustedes me explicaran entendía más. Vean, encontramos en el 596 que la factura puede ser enviada por el vendedor al comprador de manera directa o por intermediario, ¿verdad? Un banco o una tercera persona. Entonces, hay un arreglo entre el vendedor y el banco de manera tal, Wilber, que a través del banco se haga llegar la factura. Eso quiere decir en esa parte. Si la factura no acompaña las mercaderías o todos los documentos representativos de esas mercaderías cuando el vendedor se las entrega o se las envía al comprador, tiene un plazo para crear la factura y un plazo para enviarla. No puede exceder de 48 horas el plazo de creación de la factura. Eso es librar una factura, crearla. Entonces ahí tenemos el tiempo, el plazo de libramiento de la factura. 48 horas máximo. O sea que el vendedor puede crearla inmediatamente al día siguiente o al día siguiente, pero no puede exceder de 48 horas, que son 2 días. Y de esos 2 días en adelante, tiene un plazo para enviarla, que son un máximo de 3 días. Entonces, ¿cuál es el plazo para crear una factura si no se hubiere creado cuando se le entrega la mercadería el vendedor al comprador? 48 horas. ¿Cuál es el plazo para enviar esa factura que no le entregó el vendedor al comprador cuando le entregó las mercaderías? 3 días. 3 días. Máximo 3 días. Máximo 48 horas para crearla, máximo 3 días para enviarla. Ahora, disculpe la consulta. Esos 3 días de plazo para enviar la factura es del momento en que se entrega la mercadería, no es de las 48 horas de librada la factura. No, es a partir de la entrega de la mercadería. Gracias, Leida. Ya sea que usted la entrega personalmente, vendedor al comprador, o ya sea que usted la envía al comprador a un lugar determinado. A partir de ahí, 48 horas para crear la factura tiene el vendedor. 3 días máximo para enviarla. Ahí me confundí, buenas noches, perdone. Ahí me confundí porque creí que cuando decía que no mayor a 3 días al de su libramiento, ese libramiento se refería a la factura cambiaria. Esto se refiere a la mercadería. Sí, estamos hablando de que 48 horas para crearla y 3 días para enviarla. Licenciada, pero 3 días para enviarla después de creada. ¿O 3 días? Sí, por supuesto. Ajá. Eso es lo que la compañera preguntó. Ajá, sí. Ajá. Sí, se tienen esas 48 horas para crear la factura. Creada la factura, vamos a contar 3 días para enviarla. O sea que tenemos 5 días después de entregar la mercadería, licenciada, para entregar la factura. Podría ser, si estamos hablando de los máximos. Pero puede ser menor, Wilber. Gracias. Bueno, entonces vean cómo cuesta un poco interpretar la ley. Entonces vean, por eso las clases que ustedes están presentes en la virtualidad, no importa, son muy importantes, porque a veces en una palabrita está lo que ya nos confunde todo o lo que nos aclara todo, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Sí, Ninette, ¿querías decir algo?
Sí, quería saber yo si dentro de los, supongamos de que dentro de, ya prácticamente llegando a las 48 horas se libró la factura, ¿verdad? Pero en esas 48 horas no se envió, sino se envió hasta el último día de los 3 días hábiles para poderla recibir. ¿Habrá algún tipo de problema que la reciba hasta el cuarto día porque la puso en el último día para enviarla y que le llegue al comprador? No, el punto es que usted acredite que efectivamente usted sí cumplió con los plazos, porque ahí usted estaría cumpliendo con los plazos. Ah, bueno, pero no importa que la haya puesto, supongamos, ya la última hora del tercer día y le llegue hasta el cuarto día ya, pero está cumpliendo dentro de las 72 horas, podríamos decirlo. Ajá, así es. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, esos plazos son muy importantes para los abogados, porque a Licenciada, veces... perdón. ¿Sí? Licenciada. Luis Álvarez le saluda. Sí, Buenas mucho tardes a gusto. todos, compañeros. Igualmente. Perdone, pero mi cámara no está muy buena. No tenga pena. Esto, yo entiendo, he entendido, creo yo, el tema de la factura cambiaria, pero actualmente así es como se da porque yo trabajé algún tiempo en el departamento, en compras, y nosotros pues obviamente pues la mayoría de empresas maneja sus compras a través de créditos. Sí. Algunas empresas manejan, mejor dicho, administran sus negocios con facturas cambiarias, otras no. Sí. Pero en el caso de las facturas cambiarias, nosotros no recibíamos ninguna mercadería, sino iba acompañada de la factura. Probablemente porque, pues les soy honesto, ignoramos estos preceptos legales que existen. Pues éramos en ese sentido, éramos muy exigentes. Compramos 5 artículos con precios diferentes, pues tenían que llegar los 5 artículos con los precios convenidos, pero acompañado de su factura. Si no, no podíamos nosotros hacer el ingreso primeramente a los inventarios. Ajá. Así que sí estoy entendiendo esto, pero le digo, ¿será que en la práctica o solo en la empresa donde yo trabajé sucedía eso? Esa es mi inquietud nada más. Sí, en Gracias la por su práctica atención. se respetan los tiempos. En la práctica se respetan, para efectos legales, se respetan los plazos que la ley establece. No obstante, lo que usted dice es en función de acuerdos que hay entre el vendedor y el comprador. Eso es lo que ocurre. Correcto. Está bien, licenciada. Gracias. Sí, Edgar Adolfo. Gracias, Lick. Me queda una duda con relación a, como se habla, un plazo está en horas y el otro en días. Se aplica lo establecido en la ley de organismo judicial, que cuando son plazos en horas, inician a partir de en este caso, hemos hablado de la notificación, pero aquí sería de la entrega, y cuando son días, a partir del día siguiente. El día siguiente. Sí, estaríamos en la misma... Sí, en la misma sintonía de los plazos, porque esos son plazos. Ahí estamos. Ahora vean, entonces ya entendimos, ya interpretamos que el vendedor tiene 2 días para crear la factura si no la creara y entregara con las mercaderías. Y tiene 3 días plazo para enviarlas el vendedor al comprador. Ahora veamos, es un título de crédito de aceptación obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que aceptarla a través de la firma, manifestar su aceptación y su devolución. Si es a través de terceros, como bien se decía, por ejemplo, a través de un banco, entonces se firma, se recibe, se firma, se acepta y se devuelve. Si es en forma directa, se recibe, se firma y se le devuelve al vendedor directamente. Ahora bien, ¿qué plazo tiene el comprador para esa aceptación
y devolución de la factura cambiaria al vendedor. Alguien que tenga por ahí los plazos. Los plazos de devolución sería en este caso. Artículo 599. Si gusta, ¿Alguien que lo lea, por favor? Muy bien, Elizabeth. Sería artículo 599, plazos de devolución. El comprador deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada dentro de un plazo de 5 días a contar de la fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en la misma plaza. Y 2, dentro de un término de 15 días a contar de la fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en diferente plaza. ¿Cómo entiende eso usted, Melissa? Básicamente está la diferencia entre si es en el lugar o no. ¿Entiendo? Por eso varía el plazo. Omar Daniel, ¿cómo lo entiende usted? Muy bien, Lita, solo permítame, voy a releer. Bueno, a mí me queda la duda, licenciada, disculpe, que el término que se ejecuta en la misma plaza, les soy honesto, no tengo una interpretación, ¿verdad?, de a qué se refiere eso, ¿verdad?, para poder emitir opinión. Puedo pensar que es en el mismo lugar, ahorita, de la compraventa. Y de 15 días a contar de haber recibido la mercancía, la mercadería en el inciso segundo, si la operación se ejecuta en diferente plaza. Puedo pensar de que la mercadería es enviada a otro lugar y tienen 15 días para poder hacer la devolución, es lo que puedo interpretar, licenciada. Pues se interpreta usted muy bien. Nos estamos refiriendo a un mismo lugar o a un lugar distinto. Cuando los legisladores crearon el decreto 270, lo común era que no habían mercados cantonales, como hoy conocemos. No habían esos espacios cerrados que tenían una identificación y que se denominaba mercado municipal, por ejemplo, sino que eran ventas de productos al aire libre en lugares principales, precisamente en espacios principales de la comunidad, y por eso se denominaban plazas. Día de plaza, hoy es día de mercado, ¿verdad? Entonces es un sinónimo. Entonces, dadas esas circunstancias anteriores, el legislador utilizó ese término. Encontramos entonces que si estamos en el mismo lugar, ¿verdad?, de donde está ese mercado, entonces el plazo que tiene el comprador para enviarle al vendedor la factura ya aceptada es de 5 días porque están en la misma plaza, ¿verdad? Estaríamos hablando, permítame un segundito, estamos hablando de que el vendedor está en la ciudad de Guatemala y el comprador está en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? No obstante, pues cuesta trabajo hacerle llegar. ¿Cuánto tiene el comprador para hacerle llegar al vendedor la factura aceptada? 5 días. ¿Por qué? Porque están en el mismo lugar. ¿A partir de cuándo va a contar esos 5 días? Pues a partir de la fecha de recepción de la mercadería, ¿verdad? Si es en lugar distinto que se encuentra el vendedor y el comprador, entonces el plazo obviamente va a ser más amplio porque están en lugares diferentes. Vamos a suponer que el vendedor está en la ciudad de Guatemala y el comprador en la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, hay una diferencia de 220 kilómetros. Entonces, vamos a encontrar que tiene que haber un plazo mayor. Sí, son 15 días. A eso se refiere. Sí, don Luis. Bueno, licenciada, yo creo que ya explicó usted parte, ya explicó bueno.
muy bien lo que yo iba a plantearle. Por ejemplo, bueno. en el caso de los, se me ocurre, los ingenios. Ajá, Los ingenios normalmente tienen sus oficinas administrativas en la ciudad capital, sí. pero sus bodegas y Su centro de sus operaciones centros de material está afuera. operaciones están fuera. Entonces, ahí es donde estimo que se aplica lo que usted estaba explicando antes. Así es. Ahora, solo tengo otra inquietud que es Bueno, con referencia a lo que terminó de explicar eh, sobre la factura, lo que dice el artículo 500, el envío de la factura, el artículo 596. Cuando se habla de bancos, yo tenía entendido que la intervención de los bancos es cuando el comprador no paga y entonces se somete esta obligación a un banco para que éste ejerza la función de cobro, obviamente ya con otros intereses a la persona que compró antes. ¿Entendía yo eso? Explíqueme si estoy equivocado, por favor. Gracias. bueno. En este caso concreto encontramos que puede ser por acuerdo entre el vendedor y el banco. El vendedor es cliente del banco, hace uso de los servicios o de los productos financieros que ofrece el banco. Entonces acuerda que para que sea una vía expedita y segura, a través del banco va a hacer llegar las facturas cambiarias a determinado lugar, porque ahí tiene clientes el vendedor. Entonces, ese es un acuerdo entre el vendedor y el banco, no precisamente porque haya que tener requerimiento de pago por parte de una entidad financiera. Pero por el otro lado, me adelanto a decir, eso ya es mercantil 3, que existe una forma de negociación, y es a lo que usted se refiere, Luis, una forma de negociación de facturas cambiarias a través de un contrato que se denomina de factoraje o de descuento. Entonces, cuando hablamos del contrato de factoraje, significa que se van a estar negociando las facturas por parte del vendedor a una entidad financiera, por ejemplo. Y entonces este contrato de factoraje lo que significa es que el vendedor negocia esos cobros de las facturas a futuro y el banco en esa negociación le entrega antes del vencimiento del plazo de esas facturas el efectivo al vendedor porque lo necesite con antelación. Pero ahí ya nos salimos, si ustedes se dan cuenta, de la esfera de los títulos de crédito en específico que estamos viendo, sino eso ya es algo adicional, la negociación de los títulos de crédito, porque aquí estaría dando lugar con su pregunta a la negociación de muchas facturas cambiarias por parte del vendedor con un banco. Entonces pueden ser los dos casos en concreto para su respuesta. Uno que se esté negociando, por ahí voy, uno que se esté negociando las facturas cambiarias con el banco para que el banco se haga cargo de ese cobro, como usted bien decía, a través de un contrato de factoraje. O por el otro lado, que se solicite la intermediación del banco por parte del vendedor para hacer efectivo no solo el cobro, sino en principio la entrega de las facturas para su aceptación por parte del comprador. Es decir, que los dos casos se podrían dar utilizando facturas cambiarias, Luis. Gracias, licenciada. Yo conocía eso como documentos descontados. En algún momento escuché eso. Yo creo que actualmente sucede con esa figura se da en las compras de esas con tarjetas de crédito en el plan ese de Visa Cuotas. Ajá. Que pues uno adquiere un bien a tantas cuotas, pero ya
el emisor de la tarjeta le paga al que vendió la Ya lo mercadería. pagó, ¿verdad? Así es. Así es, exactamente. ¿Usted lo observa con ese nombre, Luis, cuando esa negociación no se hace a través de un contrato de factoraje, sino que se hace a través de un contrato de descuento? Los contratos de descuento son operaciones de crédito que también significan descontar un porcentaje para entregar ese efectivo antes del vencimiento del pago de esas facturas. Por eso se llaman así, operaciones de descuento, operaciones descontadas. Gracias, licenciada, muy gentil. Para servirle. Sí, Omar Daniel, usted tenía una pregunta también. Sí, muchas gracias, licenciada. Tengo la inquietud, cuando existe este tipo de documento, pues ya el vendedor pues obtiene una ganancia por la venta, pero cuando se da este tipo de crédito, licenciada, ¿esto genera intereses? Es mi inquietud. ¿De cuál me está preguntando? ¿Directamente de la factura respecto del vendedor al comprador? Digamos, como es un título de crédito, ¿verdad? La factura cambiaria. Entonces, no sé si este tipo de crédito genera algún tipo de interés, ¿verdad? Fuera de la facturación, como le está brindando un tiempo para el pago. No sé si es propicio ante este negocio mercantil que el vendedor obtenga una tasa de interés por el tiempo de crédito. Puede ser o puede no ser con interés. Los títulos de crédito son negociables con intereses o sin intereses, tal cual lo considere el creador del título. Gracias, licenciada. Para servirle. Sí, alguien más tenía por ahí otra pregunta. Sí, Alberto. Mi pregunta no era respecto a la factura cambiaria, sino que antes que termine la clase, licenciada, para el extemporáneo, ¿qué se tiene que hacer? Si con coordinación o con usted. Yo ya mandé mi carta de coordinación porque tuve un problema ese día. Ah, bueno, ideal es que me la envíe al correo para que yo la reciba de manera directa, porque a veces se tardan mucho o a veces no llegan y ya estamos con el extemporáneo, porque el extemporáneo nos va a corresponder el día jueves. Ok, ¿cuál es su correo, licenciada? Minúsculas. Ok, minúsculas. ELO. 23330. Ahí estamos. @yahoo.com. Melissa, ¿qué quiere decir eso? Gracias, licenciada. Para servirle. Que estuvo un poco largo el examen. Bueno, pero ya para Alberto ya no va a ser ese. Va a ser otro. Ah, no, se vale. Claro, licenciada, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces estamos viendo ahí la devolución. Solo termino diciéndoles, porque todavía tenemos un minutito, que la factura cambiaria puede ser protestada. Ahí se recuerdan del protesto de los títulos de crédito. La factura cambiaria se puede protestar por falta de aceptación o por falta de pago. El protesto por falta de aceptación se debe de faccionar, se debe redactar dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo. O sea, ese plazo que está en el 599. Es decir, que hay un plazo para protestar ese título de crédito que es diferente. Si se recuerdan, en los cheques dijimos 15 días para protestar un cheque. Ahora, para protestar una letra de cambio por falta de aceptación, pues obviamente hay un plazo de 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo.
¿Cuál plazo? Ese que está contenido en el 599. Y entonces ahí nos quedamos con la factura cambiaria. Traten de estudiar conocimiento de embarque y carta de porte, que eso nos va a tocar para el día jueves. Y también estudiar todo para el examen. Que tengan buena tarde. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gusto en saludarles. Mucho, licenciado. Qué gusto en saludarles. Buenas noches.